Vamos a culminar el capítulo 1 hoy, una porción corta de los versículos 19 al versículo 22. Leeremos en inglés y luego en español. Ruth capítulo 1, desde el versículo 19, oigamos lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Oremos. Señor Dios, ayúdanos a conocer tus pensamientos y enséñanos tus caminos. Guíanos en tu verdad y enséñanos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación, en quien esperamos todo el día. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Hoy continuamos con nuestra serie del libro de Ruth. Hoy vamos a culminar el capítulo 1. Y ya hemos visto el inicio de la historia. Ya hemos visto lo que sucedió con Elimelech y su familia cuando salieron de la tierra prometida, desobedeciendo la palabra de Dios y abandonando las promesas de Dios, huyendo de la disciplina del Señor para buscar solamente un poco de prosperidad física y material, olvidando todo el aspecto espiritual de sus vidas. Vimos también las consecuencias de su desobediencia. Elimelech mueren los dos hijos de Noemí sin hijos. Noemí se entera que en Israel hay comida, que Dios removió la disciplina y decide volver a Belén. Sus dos nueras la siguen parte del camino, pero luego Noemí les dice: vuelvan a sus dioses falsos, vuelvan a su religión falsa, vuelvan con sus madres y sus familias, porque todavía están jóvenes y se pueden casar. Orfa al principio rechaza la propuesta de Noemí, pero luego la acepta y vuelve. Pero Ruth se queda con su suegra. Vimos que Ruth se apartó de las únicas personas y de los únicos dioses que ella había conocido. ¿Para qué? Para seguir al único Dios verdadero. Ella repudió toda su vida pasada, repudió toda su religión falsa, rechazó toda su vida pasada, porque se dio cuenta que Jehová era el único Dios verdadero. Eso lo vimos muy claramente la semana pasada. Y hablando de manera humana, vemos cómo el desastre había caído sobre Noemí.
muere su esposo, mueren sus hijos, una viuda extranjera. Pero sin embargo, como vimos también la última vez, Dios no había abandonado a Noemí. El propósito de Dios se mantiene glorioso. Y Dios usó ese encuentro con Ruth para promover el linaje que finalmente conduciría a la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne humana. En el momento en que estaban en el camino a Belén, ellas obviamente no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. No se dieron cuenta de lo que Dios estaba haciendo de manera invisible. Ruth había crecido en la oscuridad de la idolatría, pero aún así el Señor la convierte y la hace un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es eso asombroso? Sí lo es. Es glorioso lo que Dios hace cuando su providencia está obrando y nosotros no vemos lo que está haciendo. Nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo aún en medio del sufrimiento y de los problemas. Noemí no se dio cuenta. Ruth tampoco. Ellas no tuvieron el beneficio que tenemos nosotros de tener la Escritura y de saber lo que iba a suceder. Y pueden ver cómo Noemí, en este pasaje que leímos, está desanimada, ¿verdad que sí? Está, ¿qué dice la palabra? ¿Está cómo? Amargada, amargada. Ella usa esta palabra para describir su presente en este momento. Si leemos otra vez los versículos 19 y 20. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. ¡Wow! Aquí estamos viendo a una mujer que tiene el corazón roto. El corazón. Esas son sus propias palabras. Estoy amargada. Ese es su propio testimonio. Y lo que quiero hacer esta mañana es tomarme un poco de tiempo para que veamos el corazón de Noemí y lo que ella está diciendo aquí. ¿Verdad? Cuando piensas en lo que está diciendo y cuando lees este pasaje, podemos ver algo de la vida anterior de Noemí en Belén. Años antes de que ellas entraran a Moab, de que Noemí fuera para Moab, de alguna manera Noemí era alguien que era conocida en la ciudad. Y después de que habían pasado 10 años o aún más, cuando ella vuelve, las personas la recuerdan. La recuerdan. Aún cuando estaba un poco más anciana, aún saben quién es. Lo que da la idea de que Elimelech y su familia eran personas lo suficientemente importantes para ser recordadas después de 10 años o más. Noemí ha vuelto, empiezan a decir las mujeres. ¿No es esa Noemí? Y la gente dice que la ciudad se conmovió, no esperaban la llegada de Noemí. Las mujeres gritaban de emoción. Pero Noemí no estaba de humor para una celebración. Noemí no estaba de humor para una fiesta sorpresa de bienvenida. Ella estaba ¿cómo? Amargada. No estaba de humor para un desfile de bienvenida. Versículo 20 otra vez, ella les dijo, no me llamen Noemí. ¿Por qué me llaman Noemí? Llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llámenme por otro nombre. ¿Por qué? Porque mis circunstancias han cambiado y por lo tanto
Mi nombre ya no me identifica. Y esto parece para nosotros algo extraño, ¿verdad? Yo no voy diciéndoles a ustedes, hoy no me llaman Eduardo, hoy me llaman José, porque me siento diferente. Pero si ese fuera el caso, todos los días nos cambiamos de nombre porque todos los días nos sentimos diferentes. Pero en esta cultura los nombres se cambian. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia en donde Dios cambia nombres, ¿o no? A Abraham, a Sara, a Pedro, muchos se cambiaron el nombre. Jacob. Y lo que dice Noemí es, quiero que me llamen con un nombre diferente. Y ella se refiere al hecho de que la palabra Noemí, el nombre Noemí, expresa la idea de ser alguien agradable, alguien nice, ¿no? Alguien con un aspecto alegre, alguien que está feliz. Y Mara, en el hebreo, es un nombre que expresa amargura. Amargura. No me llamen feliz, llámenme amargura. ¡Wow! ¡Qué nombre!, ¿no? Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Ella dice entonces, mis circunstancias han cambiado, estoy triste, mis circunstancias son amargas para mí. Esa es la vida que Dios me ha dado y vengo como una mujer diferente, por lo tanto llámenme Mara. Pero ella aquí hace algo que es interesante. Ella dice, llámenme con un nombre diferente. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y observa lo que ella aquí está haciendo. Ella usa el nombre de Dios Shaddai, Shaddai en el hebreo. No usa Jehová, no usa Yahweh, no usa el Adonai, sino usa Shaddai, que habla del poder de Dios. Habla de Dios como el Todopoderoso. Y ella dice, ese Dios Todopoderoso ha cambiado mis circunstancias. Él es el autor de mis circunstancias. Ahora, ella no está diciendo que Dios es el autor de las injusticias, ¿verdad? Dios nunca es el autor del pecado y Dios nunca es el autor de las injusticias, pero sí está reconociendo que Dios es soberano. Y en el versículo 21 ella da una explicación más detallada de qué se refiere exactamente cuando dice que está amargada. Ella dice, llena, me fui. Llena, me fui. Y obviamente no está hablando de prosperidad material, porque si se fueron, nos dice que se fueron por el hambre. Se fueron porque había hambruna. Se fueron porque sintieron que necesitaban buscar comida en otra tierra. Ella dice, salí con un esposo, salí con 2 hijos, tenía mi familia, tenía mi hombre, tenía mis hijos conmigo, todo lo que enriquece la vida de una madre, ¿verdad que sí? Todo lo que hace que una mujer se sienta llena, su familia. Ella dice, salí con todo eso, pero vuelvo vacía. Dejé a mis hombres atrás, enterrados. Sus huesos están en otra tierra. Así que vuelvo vacía, sin esposo y sin hijos. Pero vacía me ha hecho volver al Señor, dice. Y para Noemí es como si Dios la está castigando, como si estuviera recibiendo castigo de Dios. ¿Por qué me llaman Noemí? Dice, ya que el Señor me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. El Señor me está castigando, está diciendo Noemí. Ella atribuye sus circunstancias a la mano de Dios. Y esto, por una parte, es muy aleccionador, pero por otra parte es muy deprimente también. Porque es interesante
lo oscuro que Noemí pinta este cuadro. Y cuando lees este pasaje, cuando lees estas palabras de Noemí, no te da la sensación de esperanza. Ella está hablando de sus circunstancias actuales y ella lo ve como de la mano de Dios, pero ella no habla del futuro, ella no habla del mañana. Ella solamente se enfoca en el presente, en lo que tengo ahora. Lo que tengo en este momento es malo y es lo que el Señor me ha dado y me duele y estoy amargada por eso. Así que llámenme amargada. Ella reconoce la soberanía de Dios, pero la realidad de la soberanía de Dios no consuela su corazón. Y allí hay un problema. Ella solo se enfoca en el presente y reconoce que Dios es soberano, pero eso no consuela su corazón. Y yo he conocido a personas así. ¿Verdad? A lo largo de los años he oído a personas que dicen, bueno, tengo este problema, Dios es soberano y lo acepto. Pero lo dicen con desánimo, lo dicen sin esperanza, como si la soberanía de Dios fuera algo malo. Y lo dicen con resignación. Dios es soberano y por lo tanto no puedo hacer nada al respecto y tengo que soportar el peso de este problema. Dios tiene el control, pero eso me hace una persona amargada. ¿Has conocido a gente así? Yo he conocido a cristianos así, que es aún peor. Dios tiene el control, pero estoy amargado, porque esto no es lo que quiero en mi vida. Hay muchos Noemís o muchos Maras en este mundo. Y es posible que Noemí haya regresado a su casa con fe, pero con una fe defectuosa. Con fe porque ella sí atribuye su situación a la soberanía de Dios, pero la visión de Noemí sobre la soberanía de Dios es una soberanía sin gracia y sin misericordia. Noemí está viendo la soberanía de Dios separadamente de sus otros atributos. Ella simplemente atribuye el control de Dios a su vida sin ver la gracia, el amor, la bondad de Dios. Eso no es muy diferente a decir, bueno, esto es lo que el destino tiene para mí. Como si la soberanía de Dios fuera una fuerza irracional, una fuerza inexistente. La visión de Noemí de la soberanía divina la ha llevado a un punto de amargura. Y eso, hermanos, está mal. Muy mal. Si tu visión de la soberanía divina te lleva a un espíritu de amargura, a un espíritu de resignación, de desaliento, sin esperanza, entonces no has comenzado a comprender la maravilla y la gloria de la soberanía divina. No estás pensando correctamente. Noemí, mientras entiende que Dios es soberano, está dejando a un lado todo el carácter de Dios. Está dejando a un lado su gracia y su misericordia. Y el capítulo cierra con esta declaración. Dice, y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén, y luego dice, al comienzo de la siega de la cebada. Y eso es muy importante porque nos prepara el camino para la transición del capítulo 2 que veremos en los próximos días. La cosecha de cebada en nuestro calendario
es alrededor de abril o a principios de mayo. Y nos prepara para lo que vendrá más adelante en el libro. Pero ahora, ya hemos visto un poco la historia, ya hemos visto un poco a Noemí y hemos visto dentro de su corazón roto y de su fe defectuosa. La pregunta para nosotros hoy en día es, ¿qué significa esto para nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos esto a la vida de cada uno de nosotros? Porque así como Noemí, nuestra fe también es defectuosa. Nuestra fe muchas veces es inmadura, no está completa, no es perfecta. A lo mejor es defectuosa de maneras diferentes, pero no es perfecta. ¿Qué podemos decir acerca de nuestra fe viva, pero defectuosa como la de Noemí? ¿Cómo podemos evaluar lo que está pasando aquí a Noemí y aplicarlo a nuestras vidas? Y quiero darte tres cosas que vemos en Noemí, que serán los 3 puntos de hoy. ¿Qué hacemos cuando tenemos el corazón roto, afligido, y reconocemos que Dios es soberano? Lo primero que tienes que hacer es encuentra razones para dar gracias a pesar de tus dificultades. Si estás tomando nota, ese es el punto número 1. Encuentra razones para dar gracias a pesar de tus dificultades. El Nuevo Testamento nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Verdad? Noemí dice en el versículo 21 otra vez, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver al Señor. El Todopoderoso me ha afligido. Y bueno, sí, los hombres de su vida se han ido, se han muerto. Pero decir que está vacía, ¿eso es cierto? ¿Es eso cierto? No. Eso no es cierto. No es correcto que ella diga eso. Dios le había quitado a los hombres en su vida, pero la había dejado sola, abandonada, sin nadie a su lado, sin nadie que la amara. ¿Verdad que no? No estaba sola. Tal vez no tenía lo que quería, pero tenía a su lado una nuera que le dijo, me iré contigo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo moriré. ¿Estaba Noemí sola, vacía y abandonada? No. Noemí pasó por alto y descartó como si Ruth no existiera. Y eso está muy mal. Eso no está bien. Si Noemí hubiera pensado correctamente, y si ella ve a su alrededor, y después de las palabras tan tiernas y amorosas de Ruth, ella podría decir algo así. El Señor me trajo de vuelta y no tengo a mis hombres, pero estoy agradecida de que al menos Ruth esté conmigo. Eso hubiera sido correcto. Y Noemí tenía otras cosas por las cuales dar gracias. Que tú llegues a tu ciudad 10 años o más después, y que las mujeres te recuerden y se recuerden quién eras tú. ¿Eso no es motivo de dar gracias? Regresas a tu tierra natal y una ciudad llena de mujeres forman el comité de bienvenida, pero tú no lo agradeces. Noemí, te recordamos. Y Noemí amargada. No puedo creer que hayas vuelto. Estoy vacía. No me llames Noemí. No. Sí,
Obviamente ella tenía dolor por la pérdida de su familia, pero ella no está pensando con sinceridad cuando dice que no tiene nada. Eso no es cierto. Tenía una nuera que es fiel a su lado. Tenía personas que la recordaban. Estaba llegando a su tierra natal. Si yo voy a Venezuela y me recuerdan, eso sería muy, que importante para mí. Así que, cuando te encuentres en estas situaciones, con el corazón afligido, que estás sufriendo, evalúa tu propio corazón, evalúa tus circunstancias y ve más allá del desánimo y busca razones para dar gracias. Sin minimizar el dolor. No tienes que minimizar el dolor. Sí, esto me duele. Sí, estoy sufriendo. Sí, pero ¿dónde están aquellas cosas por las cuales puedo dar gracias? ¿Tienes comida? ¿Tienes un techo? ¿Tienes familia? ¿Tienes amigos? Hay cosas por las cuales dar gracias. ¿No puedes al menos dar gracias por ello? Noemí no tenía un esposo, no tenía sus hijos, pero Dios había provisto a alguien a su lado, a alguien que la amaba, a alguien que la apoyaba. Noemí, ¿no puedes dar gracias por eso? Y tú y yo tenemos el beneficio de saber lo que sigue en los capítulos 2, 3 y 4. ¿Verdad? Tú y yo sabemos lo que sucede, ¿verdad que sí? Porque hemos leído el libro de Ruth. Así que veámoslo de esta manera. Si tú eres Noemí, y tú sabes todo lo que sucederá, así como nosotros lo sabemos en los capítulos 2, 3 y 4, tú sabes todo lo que sucederá. ¿Tú te hubieses sentido como Noemí, sabiendo todo lo que iba a suceder? No, ¿verdad? Si Noemí hubiera sabido lo que iba a pasar, ella no se habría sentido de esa manera. Si Dios le hubiera mostrado a Noemí antes de tiempo todas estas cosas, entonces no se sentiría así. Y es lo mismo para ti como para mí en nuestro dolor. Hay un desarrollo de la bondad de Dios, aún en medio de las dificultades que ni tú ni yo conocemos. No sabemos cuál es el final de nuestra circunstancia. Tenemos que esperar en la bondad de Dios. Tenemos que ser pacientes en la bondad de Dios. ¿Acaso Él no dice en su palabra que todas las cosas obran ¿cómo? Para bien, para sus hijos. Entonces, lo primero que tienes que hacer en los momentos difíciles es que encuentras motivos de gratitud a pesar de las dificultades. En segundo lugar, el segundo punto es, no juzgues de manera prematura la providencia de Dios. No juzgues de manera prematura la providencia de Dios. No pienses que conoces el resultado de tus circunstancias, no las conoces. Y no digas como Noemí, esta es una mala y amargura providencia, porque no lo sabes. La amargura de Noemí nubló cualquier perspectiva que tuviera de que Dios pudiera restaurar su vida en el futuro. Ella no dejó lugar para la gracia de Dios en su futuro. No dejó lugar para la misericordia de Dios en el futuro. Su enfoque estuvo solamente en el presente. No dejó lugar para la misericordia futura de Dios. No tenía esperanza. Ella juzgó de manera prematura la providencia de Dios. No dependía de las futuras bendiciones de Dios en su vida. No pensó que Dios tenía bendiciones reservadas en su futuro. No vio nada de eso. Y cuando vemos ejemplos en la Biblia, una y otra vez,
vemos que si somos pacientes, Dios en su bondad y en su misericordia va a hacer las cosas bien. ¿Acaso Dios no restauró a Job después de tal sufrimiento? ¿Lo hizo o no? Job, que perdió a su familia, perdió su salud, perdió su riqueza, lo perdió todo, sufrió físicamente, fue torturado tratando de cumplir el propósito divino en su vida, pero ese no fue su final. Dios lo restauró en su amor y en su misericordia, removió el sufrimiento de Job. Y muchas veces, hermanos, los propósitos de Dios incluyen tristeza y dolor y sufrimiento por un tiempo. Pero ese no es el final. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Tenemos que confiar en Dios, que Él está haciendo las cosas bien. Él trae a su pueblo a través del dolor por un tiempo para santificarlos, para humillarnos, para enseñarnos a depender de Él. Nunca lo hace simplemente para infligir dolor sin ningún propósito. Nunca pensemos de esa manera de Dios. Y yo creo que aquí todos nosotros creemos en la soberanía de Dios, ¿o no? Noemí creía en la soberanía de Dios. Ella dijo, el Todopoderoso me ha afligido. Y bueno, si Dios es todopoderoso para afligirte y para traer sufrimiento, para traer tristeza a tu vida, ¿no crees que también Él tiene el poder para liberarte de ese sufrimiento cuando sea el momento y cuando a Él le plazca? Claro que sí. Si Él puede sacar a Cristo de la tumba, seguramente Él puede lidiar con tu situación mucho menor y restaurarte cuando Él decida que es el momento, ¿o no? ¿Sobre qué base entonces podemos dejar que la amargura nos envuelva y nos comportemos como si no hay esperanza? Eso no es digno de Dios. Eso no es digno de la fe que decimos que tenemos. Eso no está bien. Lo que tú y yo debemos hacer cuando nuestro corazón está roto es decir, sí, Padre Santo, me duele, pero confío en tu bondad y en tu misericordia. Y Dios es digno de eso. Esa es la única forma correcta de responder ante la gracia que te salvó de tus pecados. Sí, Señor, esto es difícil y no lo escondo, lo reconozco, pero miro más allá de ello y veo lo que tú has revelado en tu palabra y confío en ti para sacarme de esta aflicción cuando tú lo consideres correcto. Esa es la manera correcta de responder ante los sufrimientos y las aflicciones. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Así que no juzgues la providencia de manera prematura. Y aparte, ¿no nos ha revelado Dios en su palabra cuál es el destino final de cada creyente? ¿No vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo cara a cara? ¿No vamos a estar en su presencia por la eternidad? Ese es el resultado final de todas nuestras aflicciones en esta vida. Y eso debería llenarnos de esperanza y de fe. Así que cuida tus labios cuando describas tus problemas. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. El tercer y último punto. Trae a la mente todo el carácter de Dios. Trae a la mente todo el carácter de Dios. Cosa que Noemí no hizo. Noemí no lo hizo. Si han leído el libro de Lamentaciones, saben que el profeta Jeremías describe la caída de Jerusalén
y es algo brutal, es algo feroz lo que estaba viendo. Había destrucción y caos por todas partes. Y Jeremías pasa 5 capítulos describiendo su reacción. Y sabiendo que todo esto viene de la mano de Dios. Pero en medio de eso, en Lamentaciones 3, 21 al 23, en el medio de todo ese caos, él dice, Lamentaciones 3, 21 al 23, esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Por esto tengo esperanza, dice Jeremías, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Wow. Dice Jeremías, ¿por qué tengo esperanza? Mi esperanza no es por lo que yo veo a mi alrededor. Mi esperanza no es por mis circunstancias difíciles. Tengo esperanzas porque recuerdo que Dios es fiel y que su amor nunca termina. Sus misericordias nunca fallan. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Tengo esperanza a pesar de todo lo que veo, de todo el caos, porque el Señor es bueno. Y las Escrituras, hermanos, te enseñan a no dejar que tu perspectiva sea gobernada por lo que ves y por lo que sientes en tus aflicciones. Deja que tu perspectiva sea definida y gobernada por la gracia inmutable y la compasión de Dios. Por eso tenemos que saturar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Dios ejerce su soberanía de acuerdo con sus otros atributos. Por eso su soberanía está llena de amor, llena de gracia, llena de misericordia. Su soberanía no es un acto arbitrario, donde Él simplemente hace lo que quiere sin importar lo que signifique para ti o para mí. Dios ejerce su autoridad con plena coherencia con su amor, misericordia y gracia que demostró de manera plena en la cruz de Cristo. Hermano, tu vida está en manos de un Dios soberano, pero no solamente soberano, un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia. Y sí, las circunstancias pueden tener un sabor amargo por ahora, pero ese no es el final. El resultado estará determinado por estos maravillosos atributos de gracia, de bondad y de amor, en donde ponemos toda nuestra esperanza. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por quien tú eres. Eres un Dios soberano, pero también eres un Dios lleno de gracia y de misericordia. Ayúdanos a recordar quién eres tú, Señor, de manera plena. Y aun cuando podamos sufrir o tener aflicciones en esta vida, que nuestra esperanza y nuestra perspectiva no sea movida por lo que sintamos en ese momento, sino por lo que la Escritura nos revelan sobre ti. Ayúdanos a confiar en ti y a no ser como Noemí en este momento, a no dejar que la soberanía de Dios nos amargue, sino que sea de bendición y que nos llene de esperanza. Sé, Señor, con cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te pido que tú los cuides y los protejas a cada uno de ellos si han de salir para celebrar el Día del Padre. Señor, cuídalos a donde sea que vayan y que podamos pasar un domingo feliz y dándote la gloria y honra que solo tú mereces. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.